bienvenidos a este espacio de la agencia de noticias Fides denominado Hablar de Bolivia con una taza de café. Hoy tenemos dos personas que nos acompañan, ambos se destacan en el área de trabajo que realizan. Estamos desde Cochabamba con Alex Ojeda. Él es sociólogo, experto en temas de ciudadanía digital y redes sociales. Actualmente realiza un doctorado en estudios sociales e investiga el proceso de digitalización en Bolivia. Él tenía que estar acá, no pudo llegar, pero nos acompaña desde Cochabamba por Zoom. Bienvenido, Alex. Gracias, María, y gracias, CNF, por la invitación. También estamos con Tufi Are, uno de los periodistas más destacados e influyentes en el país. Tiene muchos años de experiencia. Actualmente tiene presencia en las redes sociales con su programa Asuntos Centrales, donde tiene un espacio noticioso y de análisis que se ha consolidado a nivel nacional y que marca la agenda informativa del país. Bienvenido, querido Tufi. Muchas gracias, María, por la invitación. Un saludo cordial a la Agencia Nacional Fides, a toda la audiencia de Fides y, por supuesto, también un gusto compartir con Alex este espacio. Bueno, el tema que nos convoca hoy es hablar desde el punto de vista de ustedes, que son expertos en ciudadanía digital y en periodismo, sobre racismo y regionalismo desde los medios, desde las redes sociales y cómo la desinformación atenta contra la democracia y la unidad nacional. Empiezo contigo, Alex. En general se puede decir que Bolivia es un país donde todavía persiste el racismo y el regionalismo, aunque hay momentos de mayor efervescencia, pero sí son sentimientos que se podría decir están latentes en la sociedad. ¿En qué medida crees que la desinformación en redes sociales afecta y promueve este fenómeno? Bueno, con estos temas hay que tener mucho cuidado. El tema del racismo, de la discriminación, del regionalismo, estos temas que dividen y fragmentan a la sociedad, donde hay conflictos sociales, suelen ser temas favoritos para las estrategias partidarias, ¿no? Entonces, desde donde yo vengo, que es la Academia de Ciencias Sociales, tratamos, un poco más cochabambina, tratamos de entender la situación de una forma más imparcial, que sí se puede cuando uno hace un trabajo serio de datos, de información, de contrastación de fuentes, de búsqueda de diversas perspectivas, ¿no? Entonces, el tema que tú planteas ahora, ojo, existe. En Bolivia existe racismo, en Bolivia existe discriminación, existen fracturas sociales que vienen de una historia larga que hemos tenido como país colonial, luego postcolonial, pero aún así con dominación criolla de los hijos de españoles, y que se ha resuelto apenas en 1952 de cierta forma, no totalmente, ¿no? La inclusión social, el Estado nacionalista contra este Estado oligárquico de estos hijos de españoles, estos criollos, sí ha tomado varias medidas para incluir a todos, aunque no totalmente, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un antecedente. Bolivia no está en una situación totalmente colonial, como algún discurso quiere decir. Se han mejorado algunas cosas, pero hay otras que no se han resuelto todavía. Ahora viene esto interesante. El Estado Plurinacional 2009 también se han tomado medidas muy interesantes de interculturalidad, de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, de descentralización del poder político, ¿no? Pero aquí hay este problema y ahora voy al presente. ¿Qué ha pasado el 2019 con el conflicto electoral? ¿Qué ha pasado con estos hechos de violencia tanto del Estado a la sociedad civil como entre grupos de la sociedad civil? Hay lecturas que dicen que es exclusivamente un tema de discriminación, racismo y regionalismo. Pero esos factores, como he dicho, están latentes, pero aquí hay un factor que yo quiero enfatizar que es poco visto. Discurso político. Discurso político de ambos bandos que han tratado de capitalizar las identidades sociales para ganar una elección o movilizar a gente, ¿no? Entonces, ahí tienes un factor que es relativamente novedoso, pero va con esto de los populismos en el mundo, populismos de izquierda, de derecha, Trump, nuevos conservadurismos.
pero también una cultura del enemigo, ¿no? Que en Bolivia podemos hablar después, nuestra cultura política es bastante de guerra, ¿no? Ahí tienes luego el factor de las redes sociales. Como se darán cuenta, lo pongo al final, porque las redes sociales como fenómenos sociodigitales necesitan, sí, entender el componente digital, que también podemos hablar, pero necesitaba alargarme un poco sobre estos antecedentes históricos, contextuales, pero ahora también de estrategia política, ¿no? Las redes sociales en este caso, hay este tema de la desinformación, del discurso de odio y de las cámaras de eco, ¿no? Que van a influenciar también. Tufi, Alex decía algo interesante cuando hablábamos de racismo y regionalismo y es el discurso político. Obviamente la desinformación y este tipo de discursos no son exclusividad de las redes sociales, sino también desde lo político, y ahí tienen mucha influencia los medios de comunicación, porque es una de las vías por donde se canalizan estos mensajes. ¿Cómo ves el trabajo del periodismo en este sentido? ¿Crees que se están aplicando los filtros necesarios para combatir el regionalismo y el regionalismo cuando viene desde el discurso político? Yo creo que primero que no hay que generalizar. Hay medios que tienen una actitud distinta respecto al tema que otros. En ese sentido, creo que hay que hacer esa diferenciación en principio, ¿no? Medios constituidos sobre valores que tratan de básicamente consolidar un escenario de país de convivencia más que de confrontación. Sin embargo, hay otros que no. Y en ese contexto se ubica el problema de no solamente el racismo, ¿no?, sino el regionalismo, la xenofobia, el ultranacionalismo, que son en este momento males globales, diría yo, y que se replican también en Bolivia. Obviamente que Bolivia tiene como país un origen de mucha contradicción en términos de lo racial, y se pone en evidencia lo que dice Francis Fukuyama en su último libro, ¿no? Identidad. En este momento los mayores problemas del mundo tienen que ver con los conflictos por identidad. Razas, etnias que quieren imponer su supremacía sobre otras o anular a otras para consolidar supremacías. Bolivia no está exenta de esa realidad y en los últimos tiempos, como ha ocurrido en varios países del mundo, se han exacerbado a partir de una estrategia política que es el incentivo de la política del resentimiento. Gran parte de la lucha política en Bolivia en el último tiempo y en el mundo se ha establecido sobre la base de la política del resentimiento. Ganar votos y respaldo y adhesiones alentando el resentimiento, alentando la lucha racial, alentando la lucha regional y alentando odios de tipo étnico, más allá de los avances que evidentemente se reconocen a partir de la consolidación del concepto de Estado plurinacional. Pero en ese contexto los medios no están exentos, son escenarios de esa batalla política. Y hay medios que han asumido una posición de replicar precisamente la conflictividad racial, amplificarla, alentarla, en función del respaldo a una candidatura o a partidos políticos concretos que también exacerban el odio racial. Pero hay otros medios que en el marco de los valores democráticos moderan, no reproducen, no amplifican, no son cajas de resonancia y tienen una actitud más crítica y proactiva en relación a este tema. El año pasado particularmente han habido dos momentos muy tensos desde el punto de vista racial. El momento obviamente que implica toda la consecuencia de la pugna por el poder que genera la ruptura momentánea, diríamos, de la estabilidad política, y luego en agosto cuando surgen los bloqueos de 21 días o 15 días, me parece, de los sectores afines al MAS en agosto del año pasado. Ahí vemos nuevamente alentarse y reproducirse y replicarse en los medios de comunicación esta pugna muy intensa que alienta el odio racial fundamentalmente. Ustedes dos han tocado un tema que creo que es común. Han mencionado la utilización política del racismo y el regionalismo. ¿Se podría decir que está siendo promovido estos nuevos sentimientos o se están poniendo de manifiesto más intensamente en la actualidad debido a lo político? ¿Qué opinas, Alex? Sí,
Esto tiene que ver con este fenómeno que nos está tocando vivir ahora, no es la primera vez, que es el tema de la polarización, ¿no? La polarización social. Ya tuvimos una época anterior de polarización antes de la aprobación de la nueva Constitución en 2009, alrededor de 2007, con hechos de patentes de racismo, pero también violencia de ambos bandos, ¿no? Muertes de ambos bandos. Aquí en Cochabamba tenemos el 11 de enero de 2007, enfrentamiento entre citadinos y eh, afines al movimiento del socialismo que venían de Chapare, ¿no? Hay dos posiciones extremas. Uno, negar que este es un problema, y eso es totalmente falso. Es un problema que lo arrastramos desde nuestra historia larga, desde la fundación de la República y antes, que no se ha resuelto ni con el Estado Nacional ni con el Estado Plurinacional, aunque hay avances. El otro extremo es decir que el otro grupo es el que promueve. El Oriente, por ejemplo, eso se ha politizado harto, ¿no? Son los, que un grupo diga, hay un grupo X, pititas, cruceños, etcétera, fascistas, lo que sea, no importa la etiqueta, porque lo importante es que le echas la culpa de todo a un grupo, a una etiqueta que ni siquiera es 100% real, porque no hay un grupo tan homogéneo en la realidad. Los políticos y el discurso político y también el discurso de militantes lo que hacen es inventar grupos homogéneos en su mente, se fabrican enemigos. Pero si tú ves el grupo de los pitistas, pero también vamos al revés, vamos al grupo de los masistas, etcétera, estas etiquetas, no vas a encontrar grupos homogéneos donde unos sean fascistas y otros sean comunistas, ¿no? Entonces, el otro grupo, el otro extremo es decir, el otro grupo está discriminando, el otro grupo está haciendo prácticas racistas, está violentando y ya, ahí acaba la historia, ¿no? Históricamente, la oligarquía, bla, bla, y ahí hay toda una concepción, un discurso político de izquierda antiguo que viene del nacionalismo del revolucionario del 52 y que ahora se ha remozado, ¿no? El problema no es que no haya algo de eso, el problema es que tratan de atribuir toda la culpa a las prácticas contemporáneas de un grupo sin ver que el propio grupo, el endogrupo, también está tomando parte de la polarización, de este discurso extremo, ¿no? Entonces, la posición que yo veo, y esto lo hemos visto con datos, analizando el discurso en redes sociales, donde debaten entre comillas, masistas versus pititas, hemos encontrado que utilizan los mismos términos, maleante, corrupto, asesino, etc. Pero también hay ciertamente otros, ¿no? A los pitistas se les dice más racistas, a los masistas se les dice más ignorantes. Eso hemos visto unas correlaciones. Sin embargo, también hay palabras de odio en común, ¿no? Esto hablando en las discusiones, ¿no? Entonces, sí hay como y esto viene del 2019, siguiendo así como la tendencia de qué partidos políticos han utilizado más las redes sociales en las diferentes elecciones. El 2019 hemos visto un remonte del MAS, ¿no? Antes la oposición estaba bien instalada en las redes sociales y sabía manejar bien y podía establecer su agenda, ¿no? Ahora el MAS ha entrado y también se han radicalizado la oposición y ahí tienes todo este cruce de discurso, de aumento en el discurso de hoy. De hecho, lo que mencionas fue después del referéndum de 2016 que el propio Evo Morales reconoce que habían perdido el referéndum y él atribuía a la campaña en redes sociales y creo que es ahí donde se empieza a tomar una mayor presencia en estrategia digital desde el MAS y desde el gobierno, ¿verdad? Eso es interesante, esa distinción es interesante. Desde el 2016 entra el gobierno con grupos deliberados. Sin embargo, el 2019 hay adhesiones espontáneas, ¿no? Entonces tienes una mayor masividad. Entonces, 2016, referendo 2016, tienes los guerreros digitales. 2019 ya tienes gente de la sociedad civil que de forma espontánea se adhiere a ese discurso y agarran esos mismos significantes, esas mismas etiquetas, ¿no? Pititas, fascistas, golpe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido un éxito, en parte vamos a llamar, en parte es resultado de una campaña deliberada,
pero en parte también es de la actuación extrema de los otros grupos, en este caso de ese grupo que denominan las pititas, ¿no? Que había actuaciones violentas, ciertamente discriminatorias, ciertamente racistas, ¿no? Entonces eso ha producido un poco más que el discurso en redes se radicalice y esté como está ahora, ¿no? Donde no se da una conversación democrática, sino como ustedes ven, está lleno de falacias, de insultos, de hechos falsos, de estigmatización como está ahora, y no es de un bando, es de ambos bandos. Tufi, Alex menciona esto de la conversación democrática en las redes sociales, que obviamente ahí es mucho más difícil porque no hay un filtro, cada uno puede decir lo que quiere, se van creando estas granjas y estas tribus de pensamiento muy polarizadas, ¿no? Se habla de los masistas, de los pititas, no parece haber grises en esta discusión en redes, pero sí el periodismo, que tiene un poco más de control en qué se publica, en el trabajo del enfoque y demás, sí pueden ser un lugar de encuentro, un lugar donde se debaten temas comunes de salud, de educación, donde se hablan de proyectos de país. Quiero consultarte primero, ¿cómo ves el rol del periodismo en este sentido de construir una sociedad mejor? Y en segundo lugar, ¿qué políticas comunicacionales propones para que pueda mejorar? Quizás políticas públicas, no sé si es el camino, tú me dirás, yo pienso que nunca, o si no, políticas internas de los medios de comunicación. Yo veo con preocupación, María Silvia, que precisamente hayan ausencia de espacios de discusión democrática en los propios medios. Los medios han replicado esa situación realmente preocupante de polarización extrema en el país. Hay carencia de debate plural en los medios de comunicación. Es más, los medios a través de sus propios recursos digitales no hacen un filtro concretamente de ese debate público y debate democrático. En general están replicando también parte de esa polaridad que refleja extremos importantes y una radicalidad y un odio preocupante. Con excepciones, por supuesto, que las hay, y en ese sentido el canal y los medios públicos deberían ser los baluartes, en todo caso, de la generación del debate democrático, en principio diríamos, no lo exceptúa obviamente los medios privados, pero los medios públicos, de todas maneras, por más de que se crea que no hay que consolidar una política comunicacional de Estado, creo que hay una grave crisis ahí de una política comunicacional de Estado, más bien, que hay que debatirla, que no hay que dejarla como ha venido ocurriendo en los últimos 20 años, ¿no? Donde los medios públicos han sido básicamente, más bien, han alentado el sesgo y la partidización de la política boliviana. Entonces creo que hay mucho por trabajar en todo ámbito, ¿no? En los medios privados y en los medios públicos. No vamos a poder establecer una política de comunicación que incluya medios públicos y privados. Los medios privados tendrán que poner énfasis en la autorregulación, en los códigos de ética que cada vez están más abandonados, básicamente. Nadie le pone atención prioritaria a los códigos de ética y a la autorregulación, y menos a la regulación en general, excepto cuando hay amenazas concretas a la libertad de prensa y de expresión. Y por el lado público, la crisis es general también. No hay una política de Estado en relación a la comunicación. Ahora tenemos una crisis sanitaria feroz y los medios estatales brillan por su ausencia en lo que constituye la prevención, la pedagogía y lo demás. Estamos en un caos desde mi punto de vista comunicacional en el país. Más allá de que hay un Estado, hay un caos, un libre hacer. Y en ese sentido lo deseable es que por lo menos a nivel de privados haya una fuerte atención en la autorregulación, en la consolidación de códigos y por lo menos en los públicos que también se discuta la necesidad de una política de comunicación de Estado, no una política de medios de gobierno, ¿no? Si hay alguien que está llamado a trabajar en esto de luchar contra el racismo y el regionalismo son los medios públicos, ¿no? Que son de todos. De los masistas y de los pititas, como decíamos antes, simplificando al mínimo, ¿no? Claro que sí, o sea,
por momentos hemos visto medios públicos mucho más racistas que medios privados en determinados espacios de su programación, ¿no? Con activistas que hacían campañas en función de la supremacía de un partido o inclusive de una nacionalidad étnica, digamos, ¿no? Ha sido alarmante ver algunos conductores que más bien embanderaban, ¿no?, la búsqueda y la lucha de la supremacía de una etnia. En distintos momentos, ¿no? No han habido casi excepciones por momentos de mayor intensidad que otros, pero el canal del Estado no se libra de una crítica en este sentido, ¿no? Todavía no encontramos ahora el rumbo de un espacio de debate público estatal, por lo menos, ¿no? Serio y maduro. Y ya los medios privados, la situación, reitero, con excepciones, es también igual de dramática por momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque están acompañando una polarización del país, la están apuntalando en vez de generar espacios de debate democrático y de convivencia social. Alex, y en cuanto a las redes sociales, ¿crees que se pueda regular lo que se difunde ahí, que pueda haber algún tipo de control o de normativa para la difusión de mensajes? Ese es un debate bastante complicado que se debe resolver con la presencia de diversos actores, ¿no? Los periodistas principalmente, pero también asociaciones que luchan por la libertad de expresión, los internautas. No solo es una cuestión de gobernantes ni de militantes. Yo he escuchado últimamente en redes sociales, bueno, he estado viendo una tendencia a una demanda de militantes del sector del MAS a que haya una ley de medios que incluye redes sociales. ¿No? No es la primera vez que se ha hablado de esto, como tú decías también, María Silvia, 2016 también se habló de esto a causa de que el partido que estaba en gobierno, el MAS también estaba, ¿no? Decía que había perdido gracias a una gran mentira, ¿no? La elección, ¿no? Entonces también se estaba hablando ya de ahí de la posibilidad de una ley de regulación de las redes sociales. El problema es este, ya se han hecho varios estudios de caso en Latinoamérica y en el mundo. Normalmente los gobiernos cuando hacen esta ley de regulación de redes sociales, es una forma disimulada de callar a sus enemigos políticos, ¿no? De censurar a aquellos que le están haciendo un seguimiento, un control sobre su administración pública, están destapando hechos de corrupción o simplemente están generando una corriente de opinión contraria, ¿no? Entonces, los gobiernos, y más en una cultura política como la que tenemos, aquí en Bolivia, en Latinoamérica, más caudillista, de imponerse al otro, la política como guerra, ¿no? La política como el poder por el poder. Entonces, o sea, prácticamente no nos convendría, ¿no? ¿Cuál es la solución entonces? No nos convendría como sociedad, pero le convendría a un partido que quiere afianzarse y quedarse en el poder años y años, gestiones y gestiones. Bueno, muchos apuntan a la autorregulación, no, de medios, claro que sí, de periodistas es muy importante, pero también la que yo más he visto es la ciudadana, ¿no? Tratar de hacer estas iniciativas ciudadanas de verificación de noticias. En Bolivia tenemos iniciativas formales de periodistas, como Bolivia Verifica y Chequea Bolivia. Pero en el 2020 se ha creado una iniciativa ciudadana que es Respuesta Ciudadana a Bolivia, ¿no? También se ha tratado de hacer algunas experiencias educativas de pensamiento crítico y de evaluación de la información. A mí me parece eso algo más interesante, poder apuntar a la autorregulación, la educación, el pensamiento crítico, que es lento, es un proceso lento, pero a la larga nos puede llevar a mejorar este diálogo democrático, ¿no? Sin que tengamos que recurrir, como siempre, a hechos falsos, estereotipos, discurso de odio, ¿no? Entonces, las iniciativas ciudadanas pueden darnos una solución menos centralizada y menos susceptible al control de cualquier partido. ¿Qué opinas, Tufi? ¿Crees que estamos preparados como sociedad para este debate de muchos sectores para hablar sobre regularización, una nueva ley de imprenta?
María, Bolivia es uno de los países que más tiene regulación de los medios de comunicación en general y se han incrementado las leyes que regulan desde el espectro electromagnético hasta lo que fue la famosa discusión de la ley de lucha contra el racismo, que precisamente consideraba el tema de manejo de contenidos en medios de comunicación que estimulaban el racismo. Tenemos un amplio espectro de regulación. Sin embargo, no tenemos, por ejemplo, constituidos tribunales de imprenta en la mayoría de las ciudades que pudieran poner en funcionamiento la propia ley de imprenta, ¿no? Cada vez que se plantea la regulación desde el poder, tenemos que siempre desconfiar, ¿no? Porque al poder nunca le va a interesar el buen periodismo, al poder le va a interesar la propaganda, el control de los medios. Y uno más que otros en el poder van a buscar siempre controlar a los medios. Por eso, cuando el debate se plantea desde el poder, tenemos que siempre estar alertas y con una actitud de desconfianza, porque lo que busca el poder, básicamente siempre a través de la idea de regular a los medios, es control. Históricamente ha sido así. El poder ha buscado control de los medios, control del periodismo, de manera que se limite precisamente la posibilidad de ejercer el periodismo y más bien se promueva la propaganda de los actos del poder. Habrá que ver, se habla mucho de la regulación de redes, creo que es un debate global, en el mundo también se lo está debatiendo, cada vez más bien la tendencia es evitar una regulación y procurar lo que se llama la autorregulación, ¿no? Pero en esto, Tufi, mucho se está delegando la regulación de los contenidos a las propias empresas. Por ejemplo, Facebook decide qué es racista y qué no, quién puede hablar sobre discriminación y quién no. Incluso hubo un caso en el que me parece que cortaron alguna transmisión o algún mensaje de Donald Trump. ¿Se puede delegar eso a estas empresas gigantes de telecomunicaciones, de redes sociales? Son otro poder. Lo deseable es que sea parte de una discusión ciudadana, de un debate ciudadano, de un debate obviamente que es sectorial, institucional, pero cuando el debate y la iniciativa parte del propio poder político, tenemos que estar siempre alerta, o cuando parte de los propios grupos de poder económico global. Si la discusión de autorregulación, inclusive los acuerdos que puedan surgir en relación a ese tema, provienen indudablemente de la ciudadanía y la sociedad civil, ahí sí diríamos, podríamos estar más tranquilos, pero cuando viene de la iniciativa de un poder económico-político, lo que se apunta es básicamente al control. Yo aliento una autorregulación y una discusión, si querés, pero en función de un debate democrático también y participativo ciudadano, que los acuerdos provengan de la sociedad civil, qué es lo que vas a limitar, qué es lo que no vas a permitir, qué es lo que vas a tolerar. Eso es lo que, desde mi punto de vista, apuntarlo, ¿no? Un debate que surja de la sociedad civil. Sin duda hay muchísimo por hacer desde la educación, como planteaba Alex, y desde esta discusión común de la sociedad que mencionas. También quedará mucho por hablar para nosotros, nos estamos quedando ya sin tiempo, pero quiero agradecerles por haber estado en este espacio, que considero que es muy importante reflexionar y discutir sobre estos temas porque es lo único que nos va a permitir seguir avanzando y hacer una sociedad mejor. Así que Alex, lamento mucho que no hayas podido estar presente con nosotros, pero te mandamos un saludo hasta Cochabamba. Y Tufi, te agradezco siempre por la lucidez, por tus comentarios que han sido muy valiosos, al igual que los de Alex. Y bueno, a la gente que nos ha escuchado, gracias por acompañarnos.